Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero que analicemos una frase de la Biblia muy interesante, creo que nos deja reflexiones y un poco de jugo para sacarle. La frase en cuestión es: no tengas miedo, don't be afraid, así dice la Biblia. Es la frase más repetida de la Biblia, está en más de 300 ocasiones nombrada a lo largo y ancho de todos los versos y los capítulos de la Biblia. Hay que tener en cuenta varias cuestiones para analizarla. Y es una frase muy simple, pero por algo es la frase más repetida en la Biblia, y creo que si uno la empieza a analizar brevemente va a poder entender algunos elementos de la repetición de esta frase y cómo puede ayudarnos a vivir mejor. Creo que es bien sabido que hoy, más que nunca, la vida moderna, las redes sociales, permanentemente nos están generando ansiedad, preocupaciones, temores, comparaciones con otras personas, una serie de elementos negativos que nos terminan afectando a nosotros. Permanentemente el impulso consumista, las comparativas, físicos de personas que no son reales. Se entienda a lo que voy, creo que nos inspiran, ¿no?, a mejorar en cierto aspecto, pero también en cierto aspecto nos muestran cosas que son imposibles de lograr de forma natural, por ejemplo. Y realmente también lo podemos analizar desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la prensa, la manipulación que hay a través del miedo. Uno analiza la mayoría de los portales de noticias y son todos negativos, son profundamente negativos. Generalmente el 90% de las noticias son negativas. Entonces, cuando uno habla con otra persona sobre algún elemento de actualidad, siempre va a ser sobre un elemento negativo. Esto creo que es problemático realmente, porque no nos ayuda a vivir mejor, sino que solamente nos genera un miedo. El miedo es un elemento natural, se encuentra en la naturaleza y nos ayuda justamente a sobrevivir a situaciones conflictivas. Es el mecanismo de lucha o de huida ante un estímulo que generalmente es una situación de vida o muerte. Evidentemente ese estímulo va a liberar muchos químicos en nuestro organismo, que nos va a poder ayudar a sobrellevar ese momento, ¿no? Por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco, eso va a hacer que fluya más rápido la sangre a los músculos para poder reaccionar ante el estímulo. Ese mismo sistema, que es muy básico, es el mismo sistema que tenemos, y es la defensa que tenemos ante los estímulos que recibimos. La diferencia es que hoy en día, rara vez, no digo que no puede pasar, pero rara vez, es ante un elemento de vida o muerte. Es ante elementos cotidianos del tránsito, de los vehículos, de la violencia en la calle, de noticias que realmente nos indignan como ciudadanos, pero a lo que realmente no podemos hacer nada más que aceptarlo y realmente dedicarle tiempo. Sin poder cambiarlo es en muy buena parte una pérdida de tiempo, más que otra cosa. No veo un beneficio ante eso, y evidentemente eso nos genera una serie de problemas de salud graves, y es lo que vive la sociedad moderna hoy. Hay una frase muy famosa que dice: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Nuestra mente está permanentemente creando escenarios de preocupaciones, de cómo resolver situaciones que todavía no ocurren, pero puede que ocurran. Escenarios que nos generan un miedo, una preocupación, una tristeza. Nuestra mente también, cuando sufre un trauma, una situación compleja, lo repite, lo rememora,
Eh, en esos factores realmente sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Sufrimos por cosas que pensamos que pueden ocurrir, pero la mayoría de esas cosas no van a ocurrir. Y realmente va a ser más fácil de lo que parece que va a ser. Pero nuestra mente está siempre trabajando en esos contornos o en esos escenarios más caóticos, más complejos, más difíciles, lo cual es un mecanismo de defensa, pero a su vez es una dinámica negativa para nuestra mente, para nuestra tranquilidad, para nuestra conciencia. Entonces la Biblia nos invita a no tener miedo, a abrazar al amor de Dios, ¿bien? Justamente nos remite a esa dialéctica que hay entre el miedo y la fe, que es muy interesante analizarla. Se puede decir que mientras más miedo hay menos fe, y mientras más fe hay menos miedo. Entonces hay que tener en cuenta que es una relación de lucha de dos elementos que están en tensión permanentemente, y Dios lo que nos invita a hacer es a expulsar el miedo y a abrazar a la fe. Abrazar a la fe realmente, según muchas personas, bueno, puede que sea pensar en ilusiones, no estar pensando en la realidad, puede ser criticable, pero es un escenario sin duda que mucho más positivo que estar pensando en lo negativo. Para nuestra conciencia es mucho más positivo tener una mentalidad de fe que una mentalidad de miedo. Son elementos que creo que no los analizamos, creo que están en el día a día, pero no los pensamos lo suficiente. También creo que hay un elemento de querer tener el control todo el tiempo sobre elementos de la vida cotidiana. No se puede tener control de casi nada. Mientras uno antes acepte esa situación, esa realidad, antes va a vivir mejor. Porque la verdad es que nuestra vida puede terminar antes de lo que pensamos, o podemos vivir décadas más. No se sabe lo que va a pasar. Entonces hay que pensar que va a pasar lo mejor posible y no lo peor. Y no hay que preocuparnos por eso, porque así es como podemos vivir mejor, teniendo la fe de que las cosas van a estar bien. Es un cambio de paradigma, pero es propio de alguien que reflexiona sobre esos elementos. No tener miedo tampoco significa que no van a haber problemas, significa que los podemos atravesar con fortaleza, con motivación, con esperanza, y entendiendo que Dios nos va a ayudar para resolverlos, que nosotros no tenemos el control muchas veces de elementos externos, y hay que confiar en que las cosas se resuelven, haciendo lo que podemos hacer nosotros a nuestro lado. Entonces creo que son reflexiones que nos pueden ayudar a vivir mejor. También hay otro elemento de que las cosas en sí tal vez no nos perturban, sino las opiniones que nosotros tenemos sobre las cosas. Esa es otra realidad. Nosotros muchas veces tenemos opiniones positivas o negativas sobre las cosas, sobre los hechos, pero todo en sí puede ser visto de una forma positiva o negativa. De nosotros depende cuál va a ser la perspectiva que vamos a darle, va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, son elementos que tenemos que analizar para poder vivir mejor. Dios está con nosotros, entonces tenemos el apoyo, tenemos la presencia, tenemos la compañía también, que es un elemento que nos aleja de la soledad.
y es un elemento muy importante para sentirnos motivados y para sentirnos más tranquilos. El miedo nos puede paralizar, nos puede hacer creer que hay cosas que son imposibles. Como decía Mike Tyson también, ese miedo puede ser como una pequeña llama que si la controlo me calienta y me ayuda a sobrevivir en el frío, pero si no la controlo puede ser como un incendio devastador que me destruye a mí mismo. Entonces, ¿cómo controlamos el miedo? El miedo lo controlamos justamente con la fe. Justamente lo controlamos con la esperanza. Mientras más esperanza hay, mientras más confianza hay menos miedo. Y mientras menos miedo hay mayor felicidad también. Eso es fundamental. El miedo nos impide avanzar muchas veces, nos impide arriesgarnos, nos impide crecer. Entonces, Dios nos invita a tener esta fe para poder caminar hacia adelante, incluso aunque no entendemos muchas otras cosas. Es como una compañía para caminar en senderos oscuros. Entonces hay que utilizar estas herramientas para poder vivir mejor. Hay que confiar en nuestras capacidades, en que nosotros sí podemos. También que no nos afecte lo que puedan pensar los demás o lo que opinen los demás, ya que son opiniones y no son realidades. Y teniendo en cuenta todos estos elementos, yo creo que se puede vivir mejor. Yo creo que es una muy buena reflexión que nos deja la Biblia para vivir mejor. Porque si estamos acompañados, nosotros vivimos mejor. Si no tenemos miedo, la vida es infinitamente mejor. Pero ¿por qué la sociedad, por qué los medios de comunicación permanentemente nos transmiten miedo? Todas las noticias son a raíz del miedo, toda la política es a raíz del miedo, la economía es a través del miedo. Evidentemente es un elemento controlador. ¿Por qué? Porque con el miedo las personas son más dóciles, son más débiles, son más manipulables. La Biblia nos invita a ser libres. Si no tenemos miedo, somos más libres. Entonces pensemos en esto, reflexionemos sobre esto y bueno, espero que le haya sido de mucha ayuda y nos veremos en el próximo video.